Señoras y señores, bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy recibimos al canciller mexicano, al doctor Luis Videgaray, y nos da un enorme gusto recibirlo. Como nunca antes, tal vez, vemos un escenario internacional complejo, o como nunca antes en las últimas décadas, tal vez un escenario complejo, con variables invertidas después de las establecidas en la Segunda Guerra Mundial. Bienvenido, doctor, gracias por estar aquí. Leonardo, muchas gracias, me da mucho gusto y muchas gracias a todos por la oportunidad. Bienvenido, muchas gracias. Señor Quintana, buenas noches. Buenas noches. Señor Michel, buenas noches. Decía yo, qué mundo este, ¿no? Caravana, elecciones intermedias en Estados Unidos, un Brexit que no acaba de completar, una Unión Europea complicada, la situación en Italia, la victoria del señor Bolsonaro en Brasil, la ultraderecha, el péndulo se va radicalmente del otro lado en Brasil, y situaciones y puntos difíciles. Si ya le sumamos Venezuela y le sumamos Argentina y le sumamos, en fin, hay ¿qué escenario internacional tan complejo, doctor? Creo que es indudable, como bien lo describes, Leonardo, que hay un escenario donde algo está cambiando en el mundo. Están pasando cosas que implica que la realidad que enfrenta el mundo en el que México vive de cara al presente y al futuro, es diferente de lo que estábamos acostumbrados hace apenas algunos años. ¿Qué está cambiando? ¿Qué es lo que está moviendo al mundo? Yo creo que son una serie de cosas muy importantes. La primera, hay evidentemente una insatisfacción con el liberalismo, entendiendo el liberalismo como la ideología predominante y podemos llamar la ideología victoriosa del siglo XX. El liberalismo que tiene, entre otros pilares, la democracia representativa como forma de gobierno, la economía de mercado como forma de organización social de la producción y el consumo. Hoy claramente está siendo rechazada por muchos sectores de la población en todo el mundo, países en desarrollo y países desarrollados. En el siglo XX el liberalismo fue triunfante ante dos grandes ideologías, que fueron primero el fascismo y después el comunismo. Hoy, sin embargo, el liberalismo, que está fuertemente cuestionado, no tiene una alternativa ideológica. Y por lo tanto, muchas de las reacciones que vemos tienen mucho de visceral. Son reacciones más bien emotivas, que sin duda están detrás de los triunfos electorales de figuras protagónicas de nuestro momento histórico, como son Donald Trump, como es Bolsonaro, como puede ser Salvini en Italia, Víctor Orbán en Hungría. No hay una ideología que esté contrastándose a la ideología predominante del siglo XX. Más bien es una serie de reacciones de gente muy enojada que dice no estoy de acuerdo con cómo está funcionando esto. Y a eso hay que agregarle un entorno donde la tecnología está cambiando las relaciones entre el poder y el ciudadano. Y esta combinación, sin duda, está provocando un escenario inédito. A lo mejor para empezar con lo nuestro, con lo mexicano, y luego ir un poco a ver el entorno, la situación inmediata, pienso necesariamente en la caravana y en esta crisis en la frontera sur. ¿Estados Unidos nos ha pedido expresamente que resolvamos el tema y que los detengamos? El presidente Trump lo ha dicho muchas veces públicamente, en su estilo ya muy conocido para los mexicanos de comunicación, pero México es un país soberano, es un país que toma sus decisiones en materia migratoria o en cualquier otra materia por nosotros mismos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos ofrecido a quien quiere llegar a México, primero las puertas están abiertas. Cualquiera que quiera llegar a México puede hacerlo. Si viene de una situación apremiante en su lugar de origen, ya sea porque económicamente no tiene futuro, no tiene cómo darle sustento a su familia o porque enfrenta violencia, como es el caso de muchos en Honduras, México abre sus puertas, pero las abrimos de manera ordenada. Y no solo abrimos las puertas, ofrecemos empleo temporal, pagado por el gobierno, ofrecemos beneficios de salud, ofrecemos educación para los hijos, albergues que no son albergues cerrados, son albergues abiertos, y muchos de los
que han acercado a México en estas ya 2 caravanas. Van 2. Ya podríamos decir que son 2. Una que está ya en territorio mexicano. Entre Chiapas y Oaxaca. Ya cruzó la frontera de Chiapas y Oaxaca, está en la zona del Istmo, muy cerca de Juchitán y de Ixtepec. Están caminando hacia allá. Y una segunda caravana, también fundamentalmente de migrantes hondureños, no todos son hondureños, hay otras nacionalidades, pero la mayoría son hondureños, que está ya en la frontera con México. Muchos, hay que decirlo, se han acogido a los beneficios, han decidido solicitar a México refugio y incorporarse a estos programas de beneficio, que por cierto los estamos haciendo de la mano de Naciones Unidas. Yo estuve en Naciones Unidas hace menos de 2 semanas, hablé con el secretario general y hemos tenido una muy buena respuesta por parte de las Naciones Unidas, particularmente del Alto Comisionado para los Refugiados, ACNUR. Estamos trabajando muy de cerca de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que siempre están ahí, y las comisiones estatales de derechos humanos, verificando que se le da un trato digno al migrante, se respetan y protegen sus derechos humanos. Sin embargo, ha habido un grupo, ayer fue muy evidente, un grupo que opta por la violencia y que quiere entrar a México sin cumplir la ley, sin cumplir ningún procedimiento establecido, que no se quiere identificar, eso es muy importante, que no quiere revelar quiénes son. Su identidad. Y que no quiere... No traen papeles. No traen papeles, pero si no traen papeles, no importa, les ofrecemos entrar, siempre y cuando acepten registrarse. Pero aquí hay un grupo que ha acreditado ser muy violento, que incluso algunos de ellos vienen enmascarados, que están haciendo botellas molotov con bombas molotov, con gasolina, que las están arrojando a la policía y que intenta entrar en franca violación a la ley mexicana y al derecho internacional. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué quieren entrar así si México es un país que abre las puertas? Y ese es el reto que estamos enfrentando el día de hoy. La mayoría de la gente que hemos observado en las caravanas es gente que tiene un motivo muy legítimo para migrar, que enfrenta una situación... Sí, o económica, o política, o de derechos humanos difícil, gravísima. Muy grave, muy difícil. Vienen niños, vienen personas con alguna discapacidad, vienen incluso mujeres embarazadas. Y el Estado mexicano ha hecho esfuerzos importantes por cuidarlos, por protegerlos. Pero aquí hay un grupo que muchas veces es quien encabeza estas acciones, que claramente tiene otras intenciones y le corresponde al Estado mexicano pues aplicar la ley. A final de cuentas somos un país de leyes. Pareciera que en una circunstancia como esta, Luis, tenemos un escenario de perder. Si aplicas la ley, pues ya quedaste como el malo, el que impide que la gente, o por lo menos esa es la narrativa que ellos tratan de construir y la que a veces se ve en redes sociales y medios. El malo, el que impide el paso de los refugiados o de los migrantes, que también en el cambio del mundo estamos viendo corrientes migratorias que no veíamos en el pasado. Pero al mismo tiempo, si los dejas pasar, es impresionante. A muchos nos sorprendió el nivel de chauvinismo, racismo que se detectó también en las redes sociales. De gente que critica, pero bueno, es que nos van a quitar el empleo, es que ¿dónde está la autoridad? Es que México debiera haberlos detenido. Como que es muy difícil encontrar una solución que deje satisfechos pues a todos. Efectivamente es un reto, pero indudablemente ese punto de equilibrio es el que nos da la Constitución mexicana y nuestras leyes. En primer lugar, la Constitución en su artículo primero establece los derechos humanos y la protección de la persona como la gran prioridad de los servidores públicos. Por eso el presidente Enrique Peña Nieto ha instruido a todas las áreas de gobierno involucradas, a la Secretaría de Gobernación, al Instituto de Migración, por supuesto a Relaciones Exteriores, para darle prioridad a la protección de las personas migrantes, independientemente de su condición jurídica. Por eso, la semana pasada anunció este plan, un plan emergente, un plan nuevo que se llama Estás en tu casa, que ofrece muchos beneficios importantes. A final de cuentas, la protección, el respeto y la promoción de los derechos humanos es un principio constitucional de la política exterior. Entonces, eso es algo en lo que tenemos absoluta claridad. Y tenemos una gran tradición como país de ser un país abierto a la migración. México se ha enriquecido históricamente mucho
por diferentes momentos en que hemos recibido migrantes. Creo que en nuestra mente siempre está la migración, por ejemplo, española, el exilio, claro. La migración chilena. Claro. Tenemos una gran comunidad judía que a final de cuentas muchos llegan también de esta manera. En fin, México sigue siendo ese México. Somos un país que seguimos siendo abiertos. Simplemente pedimos algo relativamente sencillo, que se haga conforme a la ley, que se haga de manera ordenada, para que incluso podamos atenderlos bien y atenderlos de la manera en que lo merecen. Somos solidarios a su situación, entendemos que vienen de un contexto dificilísimo, en lo económico, en la seguridad, en la violencia que enfrentan. Por eso México abre las puertas, pero lo que no podemos hacer es que se metan por la ventana, o que si tú invitas a alguien a tu casa y cuando está lo primero que hace es romper la puerta y quiere destrozar tus muebles, eso no lo podemos permitir. A final de cuentas, México es la casa de los mexicanos y le decimos a los migrantes, así se los dijo el presidente, estás en tu casa, pero es una casa que tiene reglas y es una casa en la que creo que tenemos instituciones y capacidades de atenderlos. Detrás de esto, Luis, porque llama la atención, uno, el momento político, pensando en Estados Unidos, el destino son los Estados Unidos, y allá hay elecciones intermedias, sabemos ahora, para renovación de la Cámara de Representantes y 1/3 del Senado. Llama la atención eso. Pero ahí, pues yo he visto en la prensa estadounidense señalamientos hacia Nicolás Maduro como el responsable o como células en Venezuela que han empujado estas caravanas. Hay todo tipo de teorías. ¿Ustedes en la Cancillería han encontrado algunos elementos? Seguro han estado en comunicación con los gobiernos centroamericanos. Estamos en estrechísima comunicación diaria con los gobiernos, por supuesto, de Guatemala y de Honduras y también de El Salvador. Efectivamente hay muchas teorías. El momento político se presta a la suspicacia y a la imaginación conspiratoria. Pero hoy por hoy lo único que tenemos confirmado es que algunos de los convocantes a estas caravanas son gente identificada con la oposición al presidente de Honduras, a Juan Orlando Hernández. Esa es la única información que tenemos confirmada. Todo lo demás de Venezuela nada. Es especulación. Todo lo demás es especulación que el gobierno mexicano no puede confirmar. Canciller, estamos a unos días a este ritmo de que la caravana no solo llega a la Ciudad de México, sino siga su camino al norte. Si bien hay personas que han manifestado su intención de quedarse en México, porque la ven difícil de llegar a Estados Unidos, la realidad es que algunos van a intentar el paso hacia Estados Unidos, hacia la Unión Americana. ¿Qué pasa? Porque el gobierno de Estados Unidos ha sido muy enfático en que no va a permitirles el acceso. ¿Cómo nos genera eso un problema a nosotros? ¿Cómo vamos a resolver el tema antes de que ellos lleguen al norte, que lleguen a Ciudad Juárez, a Tijuana, a Laredo? ¿Qué vamos a hacer? Lo que hemos hecho es hablar con ellos en diferentes momentos a lo largo del paso de la caravana, y les hemos dado nuestra opinión. La primera es que el ingreso a Estados Unidos en estas condiciones, como ellos lo están proponiendo, se ve difícil. Y por otro lado, quedarse en México es una opción real, es una opción que tienen. Ya el presidente de la República les extiende la mano con este plan emergente. Estás en tu casa. Vimos ayer al gobierno de la Ciudad de México, incluso con la jefa de gobierno electa, también es parte de este anuncio, extendiéndoles la mano. La Ciudad de México, y es algo que por supuesto celebramos, está actuando también de manera solidaria, haciéndoles ver que la Ciudad de México también es su casa. Y eso es lo que les estamos invitando a la reflexión. Están en un país donde son bienvenidos, un país que lo único que les pide es que cumplan con las reglas de esta casa que es México, que se registre, que nos digan quiénes son, que conozcamos cuál es su situación, para poderles, por cierto, de la mano de Naciones Unidas, darles una solución permanente a su problemática. A final de cuentas, el tema del refugio es algo que se basa en reglas internacionales. Hay algo que es conocido como el Protocolo de Cartagena, que rige las reglas del refugio, particularmente en nuestra región, en la América Latina. Y al final, lo que se trata es de encontrar una solución permanente. Y eso es lo que México les ofrece. Una solución inmediata, temporal, un albergue,
en condiciones adecuadas, donde encuentren comida, donde se les atienda las necesidades que tengan de salud, un trabajo temporal en programas de gobierno, pero a final de cuentas lo que estamos buscando para ellos es una solución permanente y queremos que México sea la solución permanente porque dadas las condiciones políticas, el momento electoral que se vive en los Estados Unidos y la propia retórica del gobierno del presidente Trump, sin duda puede ser muy complejo su entrada a los Estados Unidos. Ahora, registro implica fotos, huellas y documento. No todos traen documentos, de hecho la mayoría no tiene documentos o tienen documentos locales, alguna credencial, alguna licencia de conducir, pero partimos de la base que muchos de ellos no lo tienen. El que acepta registrarse pasa. Se le toman fotografías, se le toman las huellas digitales y debe tener una entrevista con el Instituto Nacional de Migración donde nos explique su situación. Son entrevistas individuales o por familia, no... y esto es un trámite igual al de cuando cualquiera de nosotros visita otro país. La diferencia es que México es un país que les da la bienvenida, que les extiende la mano y les dice, están en casa. Lo que les pedimos es, no se metan a la fuerza, no intenten violar nuestra ley. Si no cumplen con esto, ¿se impide su acceso? ¿Se les detiene? Si no se quieren registrar, si no quieren cumplir con estos requisitos, ¿no los dejamos pasar? Estamos viviendo horas difíciles porque un grupo, esta segunda caravana, violento al que te referías hace el día de ayer en la tarde, en la noche, intentó cruzar el puente internacional de Suchiate, el puente Rodolfo Robles, que une la ciudad de Tecunumán en Guatemala con Ciudad Hidalgo en nuestro territorio, intentó cruzar por la fuerza, de una manera que me atrevo a llamar vandálica. Vulneraron la seguridad primero guatemalteca y después entraron en un enfrentamiento con la policía mexicana. Debo aclarar, como lo ha reiterar lo que ha dicho el secretario de Gobernación, que ha actuado conforme a los protocolos de derechos humanos correspondientes. Ha estado la Comisión Nacional de Derechos Humanos presente en todos los operativos y hubo momentos muy difíciles, de muchísima tensión. Tuvimos nuevamente un evento de cruce, esta vez por el río, donde la Policía Federal recibe a un contingente que llega al margen mexicano del río Suchiate, pues con banderas de Honduras, cantando el himno de Honduras. Y la respuesta de la Policía Mexicana, que se los dijo desde que estaban cruzando el río, es México es su casa, son bienvenidos, pero tienen que pasar a registrarse, tienen que hacer el trámite migratorio, tienen que cumplir con nuestra ley. Vamos a hacer una pausa aquí, canciller, si nos permites. Estamos en la silla roja. Luis Videgaray, canciller mexicano. Mensajes, volvemos. Tal vez como nadie, canciller Videgaray ha sido protagonista de esta relación con Estados Unidos en estos últimos 2 años complejos, de altibajos, de contrastes, con una retórica, hacías mención hace un momento, de un presidente cambiante, lo estoy diciendo con extrema suavidad y diplomacia, pero que un no día... convencional. Exacto. Un día nos golpea y nos agrede y nos insulta y al día siguiente dice que somos los mejores y así, ¿no? Cambiante, polarizada, de hecho, diría yo. ¿Cómo harías un balance? Porque quedan muy pocas semanas para que tú entregues la estafeta a la siguiente administración y al siguiente gobierno, que ya les tocará a ellos lidiar con esto. ¿Dónde estamos hoy con Estados Unidos? Cuando ganó Donald Trump la elección el 8 de noviembre, se van a cumplir ya 2 años. Muy poquito tiempo. Sí. La semana que entra. Había una gran incertidumbre en el mundo. Creo que el mundo entero se preguntaba, ¿y ahora qué va a suceder?
siendo Estados Unidos un actor tan importante en todos los rincones del planeta. Pero de lo que había casi una certeza es que a México le iba a ir muy mal, dada la retórica de su campaña. Yo recuerdo que muchas veces en campaña el presidente Trump dijo que iba a cancelar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Así es. A 2 años de distancia, el presidente Trump canceló el TPP, se salió del TPP, se salió del Acuerdo de París, se salió de la UNESCO, se salió del Acuerdo de Irán, acaba de salir del Acuerdo nuclear con Rusia de armas de mediano alcance. El SALT 2, ¿no? Salió de la Organización del Timbre Postal y continúa. Y sin embargo, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte no salió, sino que tuvimos una renegociación exitosa para México y también para Estados Unidos y para Canadá. Fue un proceso muy complejo, es un proceso inédito porque el presidente Trump es todo menos convencional. Yo me acuerdo cuando el presidente Peña Nieto me nombra secretario de Relaciones Exteriores, una de las primeras cosas que hice fue buscar a muchísimos expertos mexicanos en la relación con Estados Unidos, ex cancilleres, ex embajadores de México en Estados Unidos, ex secretarios de Economía, académicos, analistas, y a todos les preguntaba qué hacer ante un escenario como este. Y la conclusión a la que llegué es que ninguno de nosotros teníamos realmente una idea porque era un escenario impredecible, inédito. Ante esto, el presidente Peña tomó una decisión muy sensata, que fue definir primero que nada nuestros objetivos y nuestros límites basándonos siempre en nuestros valores. El presidente decía, si tenemos claro qué es lo que queremos y cuáles son nuestros límites y actuamos conforme a los principios que están en nuestra Constitución y en nuestra historia, vamos a salir avante de esta situación. Había quien nos decía, hay que llegar a un acuerdo muy rápido, aunque no sea el mejor acuerdo. Había quien nos decía, hay que oponerse de manera radical. No importa que se pierdan millones de empleos en México, no importa que se salgan las capitales, que entremos en una recesión, hay que oponerse. O sea, el espectro era amplísimo. Había quien nos decía, tienen que explicarle al presidente Trump, convénzanlo de que el déficit comercial no es malo. Con razones y argumentos. Para un hombre que desde los 80s decía que si él fuera presidente, hay una entrevista de 1990. Sí, es correcto. En la que él dice, si yo fuera presidente, lo primero que haría sería ponerle un gran impuesto a los automóviles importados. Es decir, es un hombre de ideas fijas, con las que podemos o no coincidir, en muchas de ellas naturalmente diferimos. Pero optamos por establecer una relación de trabajo, en ir conociendo. No nos podemos mudar de vecindario, no nos podemos ir. Y ellos tampoco. No, tampoco. Hay que partir de una convicción, y eso creo que fue lo más importante, fue entender 2 cosas, Leo. La primera, somos un país soberano. México toma sus propias decisiones y siempre tenemos la capacidad de decir que no. Y segundo, somos un país bien grande. Sí, es cierto, junto a Estados Unidos, que es el más grande, el más poderoso en muchos sentidos, a veces tendemos los propios mexicanos a no valorar lo que somos. Pero México es un país bien grande, es un país con muchas fortalezas y que para Estados Unidos es muy importante. Porque así como ellos no se pueden, como nosotros no nos podemos mudar de vecindario, ellos tampoco. Y muchas cosas en Estados Unidos, en la economía, en la seguridad, en la vida de la sociedad americana, depende de México. Así que decidimos establecer primero una relación, una conversación y eventualmente llegar a una negociación. Aguantamos hoy en retrospectiva porque hubo golpes de piñata, hubo tweets muy agresivos, hubo amenazas continuas. Se filtró luego por ahí el tema de que ya tenía sobre el escritorio la firma para la cancelación del tratado y un buen samaritano la sustrajo. Yo no estoy seguro que sea cierta la historia del buen samaritano, porque yo conozco, ese día yo lo viví de manera muy intensa, tuvimos muchas conversaciones a Washington, pero antes de ese hubo otro episodio del que se habla menos, que fue la primera semana de gobierno, donde se le propone al presidente Trump que en el mismo anuncio se saliera del TPP y del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y ahí es cuando las relaciones que empezábamos a construir nos permitieron proponerles, oigan, ¿por qué no exploran el llegar a un acuerdo? Les puede ir mucho mejor que entrando en un conflicto con México. Podemos renegociar el tratado, es un tratado que tenía más de 25 años de no ser revisado, había cosas sin duda ya obsoletas,
había mucho margen para hacer una buena negociación. Y esa es una decisión que se toma en los primeros días de gobierno. Tal vez incluso ese momento fue de mayor tensión y mayor peligro para la economía mexicana, que después, cuando en abril, después de los primeros 100 días, había conflictos y a alguien se le ocurre que para retomar control de la agenda política y mediática, el presidente debía salirse del NAFTA o el Tratado de Libre Comercio Americano del Norte. Y ahí intervenimos nosotros, interviene el gobierno de Canadá, hay llamadas del presidente Peña y del primer ministro Trudeau, y hay gente que intervino de manera muy decisiva. Jared Kushner, interviene el secretario Ross, interviene el secretario de Agricultura, Sonny Perdue, mucha gente que se acerca al presidente Trump y le dice eso no es la mejor idea, y entonces continúa el proceso de negociación, pero a lo largo del proceso siempre hubo estos momentos, estos riesgos. Aprendimos una cosa: no negociar en Twitter, ni sobre reaccionar a estos exabruptos. A final de cuentas, México lo que hizo fue poner en la mesa un equipo muy serio. Tenemos un gran equipo negociador comercial, que por cierto se aventó el equipo comercial mexicano al mismo tiempo la negociación con Europa. Sí, en paralelo. El TPP con los que no salieron del TPP, el TPP 11, y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es algo no menor que se hizo todo simultáneamente bajo el liderazgo del presidente Enrique Peña Nieto, pero a final de cuentas optamos por no estar cayendo en la provocación. No nos subimos al ring. Muchas veces sí contestamos. Sí. Recordar momentos incluso en que el presidente Peña frente a la Cámara decía: no, presidente Trump, por ahí no es. Pero siempre decíamos, lo decía el presidente, lo decía yo, siempre decíamos, pero hay una ruta. Si usted quiere avanzar con México, siempre estamos dispuestos a construir. Lo nuestro no es el pleito, lo nuestro es la negociación, y los resultados están a la vista. Hoy tenemos una negociación que pone a México en una perspectiva muy positiva. No subimos al ring, pero no nos enganchamos en ese tipo de pleitos que quién sabe dónde hubieran llevado. Hay límites, claro, que no vamos nunca a traspasar, y hay diferencias que son irreconciliables con el presidente Trump. Que son públicas. Termina esta fase, Luis, el 30, eventualmente con la firma, por lo menos ese límite legal en Estados Unidos, y todo parece que así se va a dar. Nos dice si efectivamente es así, y comienza otro ciclo dependiendo de los resultados de la elección intermedia en Estados Unidos. Hay quien visualiza un cambio en la composición, por lo menos de la Cámara de Representantes, y eventualmente el inicio de un nuevo ciclo de negociación, como ha ocurrido en otros tratados, como pasó en el tratado original, que dio lugar a las cartas paralelas para que al final pudiera ser ratificado por los poderes legislativos, especialmente el de Estados Unidos. ¿Ves tú el arranque de este ciclo para la siguiente administración mexicana? ¿Tienen ese reto? Primero, Enrique, todo marcha en ruta para que efectivamente el día 30 se pueda firmar el tratado. En Buenos Aires. A nivel de los ejecutivos. Todavía no se definen los detalles. Estamos en ese proceso de diálogo con Estados Unidos y con Canadá, pero todo apunta a que será así el día 30 de noviembre. A partir de ahí empieza una nueva etapa, ya no nos tocará a nosotros, al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, pero es una etapa propia de la democracia, y me refiero, antes que la de Estados Unidos, me refiero a nuestro proceso en México. Creo que México entrará en un debate que como ciudadano me gustaría verlo como un debate muy abierto, muy transparente, muy participativo, donde la instancia definitiva, la última instancia, que es el Senado mexicano, habrá de tomar una decisión respecto a lo que se ha negociado. Y lo mismo ocurrirá en los Estados Unidos con el Congreso, que será un nuevo Congreso, porque tienen elecciones la semana que entra, que determinará su composición. Aquí me atrevo a hacer un comentario político sobre la situación en Estados Unidos. Es probable que cambie la composición de las cámaras. Hay muchos analistas que dicen que es probable incluso que el Partido Demócrata gane una mayoría, no muy amplia, pero sí una mayoría en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes. Esto indudablemente puede hacer más compleja la ratificación del tratado. Sí, por supuesto, esto es algo que ocurre en todas las democracias, pero lo que no podemos olvidar es que mucha de la agenda del presidente Trump, mucha de la agenda que él ha impulsado
es una agenda muy en favor de los derechos de los trabajadores. Y ahí hay muchos vasos comunicantes con el Partido Demócrata. Y hay muchas de las cosas que están en el tratado recién negociado y que se pondrá a consideración del Senado de México y del Congreso estadounidense, es una agenda históricamente demócrata. Entonces, no es trivial, no se puede simplemente decir cambia la mayoría en el Congreso, en la Cámara de Representantes, y eso en automático complica la negociación de la aprobación. Yo creo que, como bien dices, seguramente habrá una negociación, habrá elementos de cuestionamiento, pero sería aventurado decir que una mayoría demócrata cancela o incluso complica la aprobación de la ratificación. ¿Pero la detendrán, por lo menos, o harán su propia revisión? ¿Está en el cálculo? Hay un procedimiento con tiempos. En el caso mexicano, la Constitución dice, el poder que tiene la facultad de negociar un tratado de libre comercio es el Ejecutivo. Todo el proceso se hace en el Ejecutivo y una vez que ya está negociado y firmado, el Senado lo tiene que revisar y decide si sí o no. Correcto. Se ratifica. En Estados Unidos es un poco diferente. La facultad constitucional es desde el principio del legislativo, que se la delega de manera temporal y para una negociación específica, claro. Se la delega al presidente, pero le pone reglas, le pone tiempos. Esos tiempos son los que correrán para la aprobación, la eventual ratificación del tratado. 2 puntos rápidos ahí, Luis. No sé si sea leyenda o no, pero este canal de comunicación privilegiado, esta relación especial entre Luis Videgaray y Jared Kushner, ¿es real? ¿Es una realidad? ¿Es algo que existe? ¿Es un canal de comunicación abierto y permanente? ¿O es una leyenda que hemos construido durante... Te lo puedo confirmar, es absolutamente real. Tengo una relación cercana, que se ha vuelto más cercana a lo largo de los últimos meses, y ha sido alguien que ha jugado un papel determinante en el éxito de la negociación. Pero hay algo que tal vez la gente no dimensiona o no sabe, que es que cuando inicia su gobierno el presidente Trump, le dice al presidente Peña, todos los asuntos de la relación México-Estados Unidos, véanlos con Jared Kushner. Es una decisión del presidente Trump. O sea, él lo instruye. Él define al interlocutor. Y por el lado del gobierno mexicano, el presidente Peña dice, bueno, en nuestro caso es, conforme a la ley orgánica, el secretario de Relaciones Exteriores. Y a partir de ahí empezamos a trabajar muy de cerca, con una comunicación cotidiana con Jared Kushner. Y esto fue muy útil en 2 momentos, particularmente. Al principio, cuando había una inestabilidad muy evidente en la Casa Blanca. Las primeras semanas, los primeros meses de la administración Trump fue convulsa. De hecho, muy pocos de los que estaban en esa Casa Blanca que visitábamos con relativa frecuencia siguen trabajando ahí, ya se fueron. Ya cambió también el secretario de Estado norteamericano. En ese momento Jared Kushner le dio mucha estabilidad a la relación. Sí, porque continuó, no se interrumpió, digamos. Y siempre fue alguien que creyó en que había mucho más potencial para Estados Unidos, porque finalmente él trabaja para Estados Unidos, llegando a buenos acuerdos con México y no a través de la confrontación. Y un segundo momento fue cuando ya estábamos cerca del final. Siempre al final hay momentos de mucha tensión entre los negociadores comerciales, y ahí la intervención de Jared Kushner, y debo decirlo también, porque ya ocurre en tiempos del secretario Pompeo, ambos han jugado un papel muy importante. Yo creo que hacia adelante cada vez veremos un papel mayor de Mike Pompeo, el secretario de Estado, tomando liderazgo en ese sentido. Y por cierto, hay que recordar, desde hace varios meses no hay embajador de Estados Unidos en México, y eso también ha hecho que desde Washington se tomen algunas de las funciones directas en la relación. Seguramente, cuando haya ya un nuevo embajador nombrado por el presidente Trump, algunas de las cosas que hoy se hacen desde la Casa Blanca se harán ya desde la Embajada de México, pero eso ya no le va a tocar al gobierno. ¿Esa relación con Kushner existía desde antes contigo o se construye a partir de la toma de posición del presidente Trump? Yo lo conozco en la campaña del presidente Trump. Cuando buscábamos tener alguna comunicación, alguna línea de diálogo con la campaña, como siempre ocurre en los procesos electorales de ambos lados. El gobierno en turno
establece una relación de diálogo con las campañas y a través de quien yo pude encontrar un acercamiento fue a través de Jared Kushner, a quien conozco a través de algunas relaciones en el medio financiero. Rápidamente, hoy en retrospectiva, aquella visita del candidato Donald Trump, tú entonces despachabas en Hacienda, si la memoria no me falla, renunciaste, etcétera. Hoy en retrospectiva has tenido mucho tiempo de reflexionarlo, de verlo y de cruzar un terreno complicado en la negociación. ¿Fue acertada? ¿Fue desacertada? ¿Qué balance? A ver, yo creo que la idea de establecer una relación con Donald Trump y su equipo cercano, sin duda fue una idea acertada. La manera en que ocurrió esa visita, cometimos errores muy importantes y sí, claro, en retrospectiva no es muy inteligente. Si uno si lo volviera a hacer, lo haríamos seguramente de una manera completamente diferente. Yo creo que fue la forma en que se hizo, el momento, el protocolo, fue algo que ofendió mucho a los mexicanos. A la fecha es una visita que ofende, que agravia, me lo reclaman mucha gente y yo asumo mi responsabilidad. Yo lo asumo plenamente, lo he hecho ante el Pleno del Senado y definitivamente sí, en la forma en que se hizo nos equivocamos. Fue una visita ofensiva para los mexicanos. Presenté mi renuncia por ello, porque se había generado, creo yo, un daño muy importante a la imagen del poder presidencial en México y creí que lo leal con el presidente de la República era separarme del cargo. Pero también hay que reconocer que cuando gana Donald Trump, las relaciones que se establecieron en ese proceso fueron las que nos permitieron que cuando empezaba el gobierno hubiera algo de confianza, algo de credibilidad para que optaran por la negociación y no por la ruptura inmediata. O sea que yo creo que el valor, y si aquí no estoy queriendo pintar de rosa la visita, pero reconozco plenamente los problemas que tuvo la visita y mucha gente sigue enojada, sigue agraviada por el tema y probablemente con razón. Pero es un hecho que en ese proceso se construyeron relaciones con el equipo muy cercano del presidente Trump que permitieron que incluso antes de iniciar el gobierno del presidente Trump tuviéramos este diálogo en el que se abrió el camino de la negociación y no de romper el día 1 fractura el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que hubiera sido de consecuencias gravísimas para la economía nacional. Sin duda. Ahí extendería dos preguntas que planteaba Leonardo. Una de ellas es, ¿ustedes pensaban en algún momento que podrían controlar la narrativa de esta visita de Donald Trump a México? Es decir, ¿pensaban que él obedecería o que él se comportaría conforme a ciertas reglas de decencia, vamos a decirlo? Algo que he aprendido a lo largo de estos 2 años, más de 2 años ya, es que nadie controla a Donald Trump. Y eso no lo habíamos medido lo suficiente y es una de las razones por las que cometimos un error grave. Ni Jared siquiera, ¿verdad? No, ni Jared ni nadie. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. Dentro de la leyenda que se está hablando de este acceso que usted tiene a la Casa Blanca, también se habla de que hay un derecho de picaporte en la oficina Oval. ¿Usted ahí ha entrado usted a la oficina del presidente de Estados Unidos? ¿Ha platicado con Donald Trump en persona? He tenido encuentros informales con el presidente Trump, sí, pero la mayoría, el grueso del tiempo que he pasado en la Casa Blanca ha sido con el jefe de la oficina, con Jared Kushner y con otros integrantes del equipo de trabajo, pero sí he tenido oportunidad de saludar al presidente Trump en más de una ocasión. ¿Qué le dice Donald Trump? Bueno, son encuentros informales breves, donde reiteradamente me repetía lo mismo que decía en sus discursos y en sus tweets. Yo no he encontrado un Donald Trump distinto en privado que en público. Es la misma persona. Eso es una ventaja o una desventaja, según como lo queramos ver, pero es un tipo bastante transparente. Hacemos una pausa rápidamente para que no nos quede un poco de tiempo. Mensajes, volvemos enseguida. Esa percepción de una visita
que ofendió a muchos mexicanos en ese momento. Ahí me quedaría a mí, y ese ya es una cosa, ¿se fracturó la relación o la comunicación con Hillary Clinton, candidata en ese momento, o se pudo restablecer? Porque ella reaccionó de forma muy hostil cuando vino el candidato republicano en ese momento, mostró inconformidad. ¿Pudimos restablecer esa comunicación? Aunque después para la elección ya era totalmente irrelevante. Pero... Yo creo que había muchos puentes de comunicación, no me tocaban a mí, pero había muchos puentes de comunicación de confianza, de cercanía, tanto con el presidente Obama como con la candidata Clinton y su equipo. Bueno, entremos rápidamente a lo que viene, porque si no se nos va a ir el tiempo. Viene la transición y viene algo que ha estado difundiéndose, particularmente quien ha sido designado como tu sucesor, Marcelo Ebrard, que son los personajes que participarán en el día inaugural del presidente electo, el 1 de diciembre. Y uno que ha generado polémica, sin duda, es el caso de Nicolás Maduro. Se ha justificado la invitación a Nicolás Maduro por el hecho de que no se puede discriminar a ningún jefe de Estado, y él aceptó acudir. ¿En qué medida participa la actual Cancillería en la confección de este proceso? ¿Simplemente acompaña al gobierno electo? ¿Cómo están las cosas ahora, Luis? Bueno, primero, creo que estamos viviendo una transición con características inéditas, pero muy favorable para el país. El objetivo del presidente Peña Nieto, y así lo estableció en su primera reunión con el presidente electo López Obrador, fue tener una transición eficaz, una transición buena para México, y creo que se ha logrado, y se ha logrado de una manera notable. En particular, yo he tenido diversas reuniones de trabajo con Marcelo Ebrard. Nuestros equipos están ya trabajando bien de manera permanente, y nuestro objetivo es darles todas las mejores condiciones posibles para que tengan un muy buen arranque de gobierno. Principalmente es acceso a la información, que conozcan las decisiones que se toman, que conozcan la estructura presupuestal de la Secretaría, cómo está organizada, problemáticas particulares en la relación que tenemos con algunos países, retos que tiene México en el mundo, conforme a nuestra visión. A final de cuentas, ellos tienen su propia visión. Hay temas en los que no coincidimos, hay otros en los que sí, pero en este momento estamos trabajando en esa transición. Con respecto a la toma de posesión del presidente electo, esta ya ocurrirá el 1 de diciembre, es decir, ya no ocurre dentro del mandato del presidente Peña, pero naturalmente hay muchos aspectos de protocolo que deben de hacerse de manera coordinada, y así es como lo hemos hecho. Ellos han decidido cómo hacer las invitaciones, a quién invitar, y además yo puedo confirmar que las invitaciones se realizaron sin excepción a todos los jefes de Estado de las naciones con las que México tiene relaciones diplomáticas, a todos. Por igual. Por igual, sin ningún, fue el mismo texto. La misma carta, el mismo mensaje. Sabemos que hubo una carta primero que envió directamente el equipo de transición, y después las invitaciones formales las realiza el área de protocolo, la dirección de protocolo de la Cancillería. Así que podemos confirmar que este es un proceso que se hizo sin distingo de una persona u otra. Con respecto a Venezuela, creo que mi posición es ampliamente conocida, pero Enrique, yo tomé la decisión de no polemizar con el gobierno entrante, porque hoy tenemos una prioridad, que es tener una transición exitosa. Y por lo tanto, en aquellos temas en los que podemos tener opiniones diferentes, que naturalmente existen, somos una democracia, hemos decidido no hacerlos evidentes para privilegiar una transición armónica, eficaz, porque eso es lo que hoy le conviene a México, y esa es nuestra responsabilidad, más que polemizar con el gobierno entrante. Hay ahí varios puntos. Hemos vivido esta semana, canciller, con el resultado de la consulta primero y el anuncio del presidente electo después en torno a la cancelación del nuevo aeropuerto. Entiendo perfectamente la postura de no polemizar. De hecho, observé al gobierno del presidente Peña no defender el proyecto de Texcoco con una campaña enérgica, sino simplemente permitir que el curso de los acontecimientos surgiera. Me preocupa especialmente el tema de los salarios anunciados en la nueva administración. ¿Han recibido ustedes notificación o preocupación por integrantes del Servicio Exterior mexicano, embajadores, cónsules, en el sentido de que sus ingresos o el presupuesto de sus oficinas se vayan a ver afectados?
Cuando se aprobó la ley de remuneraciones, la nueva ley de remuneraciones, se escucharon diversas voces en el servicio exterior, gente que se acercó conmigo o con los subsecretarios, con mi jefe de oficina, expresándonos preocupación, y yo de inmediato la transmití a Marcelo Ebrard, quien reaccionó, hay que decirlo, de una manera creo que muy constructiva y muy oportuna, y ha iniciado ya un diálogo directo entre su equipo y los representantes del Servicio Exterior Mexicano, y es un proceso que está en marcha. Nos toca a nosotros asistirlo con la información que nos soliciten, pero es ya un diálogo entre el Servicio Exterior a través de sus representantes, también de la Comisión de Personal del Servicio Exterior Mexicano, con el equipo de transición, y lo que me refieren, porque no participamos directamente en estas conversaciones, es que han sido conversaciones muy constructivas y en las que se ha puesto en evidencia que hay receptividad de ambos lados. ¿Hay bajas inmediatas, canciller? Es decir, vi por ahí nombres muy relacionados al priismo o militantes priistas que hoy ocupan posiciones en el servicio exterior o de representación diplomática. Pienso en Enrique Martínez y Martínez, en otras personas muy relacionadas al priismo que causarán baja en el servicio de forma inmediata. Te digo muy rápido. Hay dos tipos de embajadores o embajadoras. Los del servicio y los políticos. Los de carrera, los que son integrantes del Servicio Exterior Mexicano, y los que son nombramientos de los llamados políticos. Lo que hemos hecho, en acuerdo con el equipo de transición, es a todos los embajadores de carrera, a todos los cónsules generales de carrera, a ellos no se les envía ninguna notificación, permanecerán en sus cargos a partir del 1 de diciembre, y será decisión del próximo gobierno hasta dónde continúan, hasta qué momento continúan. En cambio, también por acuerdo del equipo de transición, a todos los llamados nombramientos políticos, es decir, quienes son titulares de embajadas o consulados y no son diplomáticos de carrera, ya se les solicitó la renuncia, que la deben de presentar efectiva al 30 de noviembre. ¿Son muchos? Alrededor del 30% de los titulares de misión. Hoy. Precisamente sobre este tema del Servicio Exterior Mexicano, una de las propuestas, uno de los planteamientos centrales de la administración entrante es la de la reducción de salarios, ya lo mencionaba hace unos instantes Leonardo. ¿Qué le dicen los embajadores respecto a la dificultad que implica vivir en Ginebra, en Tokio, en Estocolmo, en Nueva York, con un salario inferior, probablemente a la mitad de lo que están ganando en este momento? ¿Qué le está planteando el Servicio Exterior a usted, la Asociación del Servicio Exterior Mexicano, los decanos, los embajadores de distintos rangos? ¿Qué le comentan? Nos dicen lo que es natural, que el costo de vida es distinto en otros países que en México, y que además, no hablemos solamente de los embajadores, hablemos del resto del cuerpo diplomático mexicano, de los que están en embajadas y consulados, pues que llegan a un país donde no tienen casa, donde no necesariamente tienen derecho a la educación pública ni a la salud pública. Algunos llegan con niños que necesitan estar en guarderías porque ellos están trabajando. Las condiciones son muy diferentes. Hay lugares de altísimo costo de vida, como puede ser Tokio, como puede ser Oslo en Noruega, o lugares como Londres, claro. Casi todos Estados Unidos. Hay evidentemente un tema de costo de vida, y esto es lo que ha sido expuesto por los propios miembros del Servicio Exterior al equipo de transición. E insisto, es una conversación que está en curso, es una conversación donde se me ha compartido, ha habido mucha receptividad de ambos lados, y será la próxima administración la que tome las decisiones conducentes, pero es un hecho que el costo de la vida es diferente en el exterior, y además el diplomático enfrenta condiciones de vida muy distintas. A mí me llama mucho la atención que se habla de los diplomáticos como privilegiados, como gente que vive una vida de lujos y privilegios. Es todo lo contrario. Yo no soy diplomático, yo no soy miembro del Servicio Exterior, pero los he visto trabajar. Claro. Es gente extraordinariamente comprometida. Es gente que se la rifa con México con la camiseta puesta, genuinos patriotas, a los que cada 3 o 4 años se les exige: cambia tu vida completa, deja tus amistades, deja el colegio de tus hijos, vete a otro país, vete a un lugar donde hablan probablemente otro idioma, y lo hacen. Y lo hacen con una convicción genuinamente patriótica. No son políticos, son gente de carrera que han trabajado para distintas administraciones, y eso es lo que es muy importante reconocer. A mí me alienta mucho que vea un diálogo en marcha entre el equipo de transición y el Servicio Exterior Mexicano. Agregaría ahí además, porque he conocido a muchos en etapas de
corresponsal en el mundo y es enormemente sacrificado. O sea, es gente que trabaja muchas horas, mucho tiempo, y que se cambia país y que se muda, y la familia luego no aguanta mucho, ¿eh? Yo he visto... Escuchas historias de los diplomáticos que te dicen, yo me perdí la primera la comunión de mis sobrinos, no he estado en ninguno de los cumpleaños de mis hermanos durante años, muere su papá, muere su mamá y no están, la lejanía, el vivir en otro horario, en otros idiomas, es una condición que México debe reconocer. La gente que lo hace porque decidió entregarle literalmente su vida al país. Es un equipo muy calificado, por cierto, muy calificado, muy profesional y muy patriota. Luis, en estos momentos a veces es útil hacer balances. Casi ya está terminando la administración del presidente Peña. Para ti, en lo personal, ¿cuál fue, a tu juicio, el mejor momento y el peor? No sé si el peor fue el tema de la visita que ya nos platicaste, pero si hubiera otro... Pues vamos a quedarnos con ese como el peor porque me costó la chapa. Entonces, de ese ya hablamos. ¿El mejor? Nos quedamos y asumo mi responsabilidad y, por supuesto, los errores que cometí. Mi responsabilidad frente al presidente de la República y frente al país. Yo creo que uno de los mejores momentos para mí fue cuando se concretaban las reformas estructurales. Al principio del gobierno, a mí me tocó ser parte del Pacto por México desde su origen. Estuve en las primeras conversaciones con los liderazgos del PAN y del PRD y ver esas reformas traducirse en cambios profundos en materia de telecomunicaciones, de mercado financiero, fiscal, energético, para mí fue un motivo de gran satisfacción y verlas empezar a rendir frutos. Y no puedo dejar de señalar el momento en que concretamos la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ahora el TEMEC, también, claro, como un momento de mucha satisfacción, porque estábamos dándole a México una gran certidumbre ante lo que ha sido un riesgo que tal vez no alcanzamos a dimensionar, lo que le pasaría a los empleos, a la vida de millones de mexicanos, a la economía familiar de mucha gente, si se hubiera cancelado abruptamente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El más oscuro. Ya hablamos de él. Ahí no puedo dejar. ¿Ves riesgo en lo que viene? ¿Te preocupa? Es decir, uno termina una administración y ve qué va a pasar con lo que hice, qué va a pasar con mi trabajo, qué va a pasar con las reformas, qué va a pasar con los proyectos. Es decir, todo eso implicó muchas horas de energía. Pero antes que nada debemos de asumir a plenitud lo que significa vivir en democracia. Y yo creo que las elecciones tienen consecuencias. Ahora México eligió de una manera muy transparente y con un respaldo contundente a un nuevo presidente que tiene distintas posturas en diversos temas. Yo confío en que, sin duda, algunas cosas cambiarán, pero muchas otras van a permanecer y van a tener efectos muy positivos para México. Tal vez hoy no se reconozcan, tal vez no sean las más populares, pero a final de cuentas, como lo dijo el presidente, en su primer día, el presidente Peña Nieto, él no llegó a administrar un gobierno, él llegó a transformar un país y creo que lo ha hecho, y muchas de las cosas que hizo habrán de permanecer y fortalecer a México. Otras se cambiarán y lo tenemos que aceptar como demócratas. Esta es la realidad de un país que vive en democracia y así es la historia de cada gobierno. A este gobierno que empieza también le pasará dentro de 6 años que algunas cosas cambien y así sucesivamente. Qué bueno que así sea. Ese es el beneficio de vivir en democracia. Tu futuro personal, tus planes permanecen en la política, por ahí hiciste una declaración, te vas a la academia. ¿Qué vas a hacer? Me retiraré por un periodo largo, si no es que definitivo, de la actividad pública, particularmente del trabajo en el gobierno y de la política. Para mí han sido 13 años, desde que el presidente Peña, gobernador electo del Estado de México, invita a ser secretario de Finanzas. Han sido 13 años de enormes satisfacciones, de mucho aprendizaje, de hacer cosas que me enorgullecen por mi país y también de muchas satisfacciones. Es un ciclo que para mí termina, me dedicaré a otra cosa, podrá ser en el sector privado, tal vez haya algo académico, pero he tomado una decisión, Leo. No empiezo a buscar chamba hasta que no termine la que tengo actualmente. Claro. No tengo esas columnas que dicen que me voy a ir a tal lado, que me voy a otro, o que me voy a ir ya de te México, encontraron chamba en varios lugares, por cierto. No es tal. No es tal. Yo empezaré ese proceso hasta que termine
mi actual trabajo, porque creo que eso es lo correcto. Hay que terminar. Es lo más sano, porque tengo un puesto público de altísima responsabilidad, me debo dedicar 100% a él, y ya cuando termine, pues tendré bastante tiempo para ver qué es lo que sigue, pero pues tengo 50 años y espero tener una vida productiva hacia adelante, y bueno, y tengo una familia que sacar adelante, ¿eh? Así es, se nos termina el tiempo, les pido conclusiones, por favor. Yo me voy de la grilla internacional a la grilla local. Luis Videgaray, a estas alturas del juego, ¿le ve vida posible al PRI en el que usted participó, en el que usted estuvo involucrado de manera directa? ¿Hay vida para el priismo o estamos viendo ya los momentos finales del partido en el que usted militó, en el que usted participó? Depende del propio PRI. Y yo creo que la dirigencia actual del PRI tiene un diagnóstico muy claro, crudo, de lo que pasó, y dependerá de lo que haga el PRI hacia adelante. Esta es la democracia. La democracia a veces se gana de manera contundente, a veces se pierde. En los 13 años a los que yo me dediqué al gobierno y a la política me tocó ver diferentes ciclos. Claramente hoy el PRI está en un momento muy difícil, pero creo que lo ha asumido con realidad, sin eludir la dificultad del momento, y dependerá mucho de lo que haga el propio PRI hacia adelante. Una última pregunta por mi parte para cerrar. ¿Es ingrata la política? Ahora que dices que estás terminando este ciclo, ¿te quedarías con el sabor de no se aprecia el esfuerzo y el resultado? A ver, yo creo que es una actividad difícil, es una actividad muy humana, donde se conoce lo mejor y lo peor de la naturaleza humana, pero yo me llevo recuerdos maravillosos y una gran satisfacción que me dio el presidente Enrique Peña Nieto de servir a México, y a final de cuentas la política es un instrumento de cambio. Yo soy un optimista sobre la política siempre va a estar ahí, y es un instrumento en el cual los ciudadanos no lo debemos de estigmatizar, porque a final de cuentas cualquier ciudadano que quiera cambiar algo termina siendo política de una u otra manera. Así que no, yo veo a la política, habiéndola vivido de una manera muy intensa, la sigo viendo como un instrumento de cambio para bien de la sociedad. Muchas gracias, canciller. Gracias por este tiempo, por compartir. Ojalá y tuviéramos más tiempo para extendernos, porque ya no hablamos del mundo y ya no hablamos de China, ya no hablamos del Brexit y de la Unión Europea y de tantos temas que habrán de definirse, calculo, en los próximos años, y que tú le has tomado el pulso muy directo. Pero bueno, te deseamos éxito en lo que venga. Muchas gracias, Leo. Vendrán tiempos interesantes para México, y estoy seguro que estarás siguiéndolos con atención y de cercanía. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Señor Quintana, gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias a usted por la gentileza de su atención. Esto es La Silla Roja, aquí en punto de las 9 de la noche la semana entrante. Buenas noches.